Y sucederá en los últimos días, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán. Hechos 2, 16 al 18. Producciones Ebenecer y Rema TV presenta La Escuela Profética del Ministerio Ebenecer. Una transmisión en vivo desde la ciudad de Guatemala. Bienvenidos. Gloria a Dios, que el Señor les continúe bendiciendo. No sé si se escucha, hermanos amados. Gloria a Dios, aquí se escucha muy poquito. No sé si mis hermanos me pueden ayudar. Se los voy a agradecer muchísimo. Que el Señor les continúe bendiciendo. Usted sabe que se está llevando a cabo una actividad ministerial en México, nuestro país vecino, y nuestro amado apóstol y muchos ministros que pudieron viajar, pues allá están gozándose, llenándose, siendo equipados, siendo ministrados. Nos alegramos por ellos, ¿verdad? No estamos así como que con envidia santa, ¿verdad? Dichosos ellos que se fueron, ¿verdad? Y yo me tuve que quedar aquí, sino que agradecidos porque Dios está en todo lugar, ¿verdad? Y así como los bendice a ellos allá, nos bendice a nosotros acá también, ¿verdad? En esta oportunidad, pues el Señor, por medio de mi Padre Espiritual, me ha concedido el privilegio de poder trasladar la enseñanza de la escuela profética. Realmente es un privilegio muy honroso, pero también es inmerecido, ¿verdad? Porque no somos dignos de pararnos en este lugar y trasladar una palabra, pero el Señor, dijo el apóstol Pablo, nos toma por dignos, nos tiene por fieles. No es que lo seamos, sino que Él en su misericordia nos toma por fieles, ¿verdad? Así que bendigo la vida de mi Padre espiritual, de mis padres espirituales, por esa confianza también. Y le pido al Señor que tenga misericordia de mí y de ustedes también, ¿verdad? Por eso vamos a orar y a suplicarle al Señor que Él nos dé la instrucción, la enseñanza, el consejo basados en su bendita palabra. Amén. Le voy a agradecer mucho que me ayude a pedirle al Señor que derrame sobre nosotros ese espíritu de sabiduría, de entendimiento, de revelación, de conocimiento, para que juntos podamos aprender. Amén. ¿Me va a apoyar en oración? Y vamos a aprovechar a bendecir a nuestro apóstol también para que lo use grandemente en este retiro y que lo traiga también con bien y bendición de regreso a nuestra patria bendita. Amén. Hermanos de alabanza, pueden descender. Muchas gracias. Padre amado, te damos gracias por tu gran misericordia y bondad, por tu gran fidelidad todos los días de nuestra vida, Señor. Sabemos que hoy son nuevas tus misericordias para con nosotros, Señor. Ayúdanos a conocer esa bondad, a experimentar esa bendición, Señor. Lo que tú preparaste para nosotros en este día, Señor, que podamos recibirlo, Señor. En el nombre de Jesús oramos por nuestros consiervos que están en aquel retiro participando, Señor, de esa capacitación a través de los 5 ministerios. Te rogamos que bendigas grandemente a nuestro apóstol Sergio, a nuestro Padre espiritual, y lo uses grandemente, Señor. Le permitas volver con gozo y alegría, con satisfacción, Señor, con una victoria contundente, Padre bendito. Necesitamos tu enseñanza, tu palabra, tu revelación. Danos entendimiento, Señor. Ayúdanos a comprender tu bendita palabra, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y a ti damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Le puedo dar un aplauso al Señor, por favor? Los aplausos son para el Señor, ¿verdad, hermano? No son para el predicador, son para el Señor. Yo le quisiera platicar en esta oportunidad este tema que le titulé La venida de Elías. Bueno, usted sabe que dentro de los temas que se han convertido como una columna vertebral
para la iglesia, no solamente para el ministerio al cual nosotros pertenecemos, es el tema de la venida de Cristo. Por supuesto, en este caso, la segunda venida de Cristo, porque nosotros sabemos que el Señor Jesucristo ya vino una vez, por lo menos en carne y sangre, porque la Biblia dice que cuando se habla de Cristo, sus salidas son desde la eternidad. Eso significa que el Señor ha visitado la tierra muchísimas veces, pero en carne y sangre lo hizo por primera vez hace más o menos 2000 años, ¿verdad? Cuando se cumplió el misterio de la piedad, cuando Dios se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Sin embargo, cuando Él se fue, después de haber cumplido su ministerio, de acuerdo a la misión que el Padre le había encomendado, Él se fue dando una promesa gloriosa diciendo que iba a volver, ¿verdad? ¿Cuántos creen que el Señor va a volver? Y de alguna manera esa es una esperanza bienaventurada que mientras va pasando el tiempo sabemos que se acerca ese momento glorioso del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, hay algo bien interesante y es que la venida de nuestro Señor Jesucristo se va a dar paralela a otros eventos que nos van a ayudar a entender su cercanía. Estos eventos vendrían a ser como señales que nos van a indicar que eso está muy cercano. Mire, yo no sé cuánto les gusta viajar por tierra, pero cuando usted viaja hacia un lugar, usted encuentra en la carretera diferentes tipos de señales, ¿verdad? Algunas señales que lo van orientando. Algunas señales son de advertencia, ¿verdad? Que no le muestran hacia dónde va, pero sí le advierten que viene una curva peligrosa, ¿verdad? O que viene una pendiente y usted en base a eso sabe si puede ir disminuyendo la velocidad, compresionando, frenando, etcétera. Pero hay otras señales que sí le van indicando la cercanía hacia el lugar a donde uno va. Y le puede decir, por ejemplo, usted va para Puerto Barrios y entonces en algún momento le puede una señal decir que le faltan 30 kilómetros para llegar. Qué rico se siente en un viaje largo cuando ya le dicen a uno solo quedan 30 kilómetros para llegar. Y entonces yo creo que el Señor nos dejó señales y eventos que nos van diciendo ya solo quedan 30 kilómetros para llegar al destino final. Y entonces eso nos deja ver que el Señor viene muy pronto. Entonces, cuando el Señor vino la primera vez, fíjese qué interesante, hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que anunciaban la primera venida de Cristo. Así como hay muchas profecías que anuncian la segunda venida de Cristo. A veces confundir la primera y la segunda es terrible, ¿verdad? Porque si agarramos una profecía que habla de la segunda venida de Cristo para aplicarlo a la primera, nos metemos en el problema en el que estuvieron los religiosos de aquel tiempo, que por eso no pudieron reconocer que Jesús era el Cristo, porque ellos, basados en profecías que hablaban de un rey que vendría a establecer un reino sobre la tierra, lo cual sí va a suceder, pero no iba a suceder en la primera venida, sino que iba a suceder en su segunda venida. Lo mezclaron, lo confundieron y entonces dijeron, no puede ser. Porque Jesús entró a Jerusalén montando, dice la Biblia, en un pollino, en un hijo de asna. Y sí había una profecía en Isaías capítulo 9 que decía, he aquí tu rey viene a ti manso y humilde, montado en un pollino. Pero esa profecía no la quisieron ver. Ellos que estaban esperando a un rey que entrara montado en un caballo blanco. Y usted sabe que la Biblia sí nos enseña que ese rey vendrá montando un caballo blanco y tendrá precisamente dentro de sus nombres uno que va a decir Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso todavía no ha sucedido. Y entonces una de las señales o pistas que el Señor le fue dando a Israel para que entendieran la cercanía de la primera venida de Cristo fue que el Señor dijo, Malaquías capítulo 3 lo dice en el versículo 1, he aquí
yo envío a mi mensajero delante de ti, y él preparará el camino, y entonces vendrá de repente el Señor a su templo. Y entonces ya ahí en el capítulo 3 del libro de Malaquías, el Señor estableció un orden diciendo: primero voy a enviar al mensajero, y él preparará el camino, y luego vendrá el Señor. Entonces el Señor Jesucristo, cuando vino la primera vez, fue precedido, antecedido. Hubo un mensajero que el Señor envió, que era el heraldo que iba a proclamar la venida del Señor Jesucristo. ¿Cuántos saben quién fue el mensajero que envió el Señor? ¿Cómo se llamaba? Juan el Bautista. Isaías capítulo 40 también da la profecía acerca del mensajero, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, que todo monte se baje, que todo valle se alce, allanad calzada para nuestro Dios, que todo lo que está torcido se enderezca. ¿Por qué? Porque estaba preparando un camino al Señor Jesucristo. Y entonces cuando aparece Juan el Bautista en su ministerio como un profeta extraordinario, digo un profeta extraordinario porque tenía algunas características que de alguna manera lo diferenciaban de los profetas que lo habían antecedido a él. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo acerca de Juan: de todos los nacidos de mujer, no hay uno que sea mayor que Juan. Y mire, si el Señor Jesús no lo hubiera dicho, sería difícil de creerlo, porque cuando usted compara las cosas que hizo Juan en torno a milagros, a señales, a prodigios, a maravillas, pues yo le preguntaría: ¿y qué señales y qué milagros hizo Juan el Bautista para que lo hicieran tan grande? Una preguntita. ¿Cuántos creen que Moisés nació de mujer? ¿Y los demás no creen? Si hasta aparece el nombre de la mamá en la Biblia. Entonces, Moisés fue un gran profeta, ¿sí o no? Extraordinario hombre de Dios. ¿Me podría usted contar si hizo algún milagro, algún prodigio ese hombre de Dios? Se le vienen a la mente un montón. El más famoso tal vez es de que abrió el mar rojo y todo el pueblo pasó en seco. Y si comparáramos eso con las cosas que hizo Juan, uno diría: no, hombre, Moisés es más grande que Juan. Otra pregunta: ¿cuántos creen que Abraham era profeta? La Biblia lo dice. ¿Y cuántos saben que Abraham fue nacido de mujer? Y entonces Abraham no era mayor que Juan el Bautista, y es el padre de la fe, el patriarca que recibió las promesas y que le dijeron: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una pregunta: ¿David era profeta? ¿Alguna hazaña de David? Tiene un montón, pero ¿cuál es la más famosa? Mató al gigante. Pero esas hazañas, hermano, yo cuando era niño me fascinaba, me encantaba, ¿verdad? O ir a la escuela dominical y me imaginaba aquel momento, hermano, cuando ese muchacho, cuando ese jovencito, ese mancebo le creyó a Dios y tomó las piedras del arroyo y fue y se enfrentó sin temor a aquel gigante. Se convirtió en uno de mis héroes bíblicos, ¿verdad? Pero ¿nació de mujer David? Nació de mujer, y terrible, porque hasta dice: en pecado me concibió mi madre y en iniquidad fui dado a luz. Pero según Jesús, que es Dios, David no es mayor que Juan. Y así le podría ir mencionando profetas que marcaron la historia y que Dios les permitió. Mire, le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos libros escribió el profeta Juan el Bautista? Ningún libro, ningún capítulo, ni un versículo. Y le voy a hacer una pregunta: ¿y quién es el profeta o el libro profético, lo voy a decir de esta manera, que más capítulos tiene en la Biblia?
Es Isaías. Isaías tiene 66 capítulos. Dentro de los 17 libros que llevan ese nombre, libros proféticos que los dividen entre mayores y menores, Isaías es el libro profético más grande, 66 capítulos. Entonces diríamos que es el máximo escritor. Y este también, con respecto a este profeta, nació de mujer. Y entonces le hago una pregunta: ¿quién era mayor, Isaías o Juan? Y si no lo hubiera dicho Jesús, ¿usted quién diría que era mayor? Isaías. Moisés y Juan, si no hubiera dicho Jesús, ¿usted quién diría que es mayor? Moisés. Entonces quiere decir que las cosas que hizo Juan el Bautista no se basan en lo que se ve, porque Jesús dijo lo siguiente: el reino de Dios no vendrá con señales visibles, vendrá con señales invisibles. Y entonces Juan sí hizo señales, pero no eran visibles, eran invisibles. Y por eso el Señor Jesucristo dijo: de todos los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan. Vaya, ese fue el profeta. Y otra característica que tenía es que la Biblia dice: y este será llamado profeta del Altísimo. No era llamado profeta del Padre. Usted sabe que hay profetas del Padre, pero también hay profetas del Hijo. Y está el mover profético del Espíritu Santo. Pero cuando se habla de Juan el Bautista, dice: este será llamado profeta del Altísimo. Bueno, yo no sé, no lo he buscado, pero no sé, me parece que no hay otro profeta del Altísimo. Tal vez sí hay, ¿verdad? Pero con esa claridad, como lo dice la Biblia, Juan el Bautista era profeta del Altísimo, porque él venía a presentar al Hijo del Altísimo. Porque mire qué casualidad, Juan fue llamado profeta del Altísimo, y a María, cuando le anunciaron el nacimiento de Jesús, le dijeron: y él será llamado Hijo del Altísimo. Entonces el profeta del Altísimo vino a presentar al Hijo del Altísimo. Ok, pero entonces Juan era el mensajero, era el precursor, era el heraldo. Y entonces dice la Escritura que Juan vino proclamando. Fíjese que el mensaje de Juan era bien corto, bien conciso, pero decía mucho. Dentro de su mensaje principal, Juan el Bautista venía anunciando el reino de Dios, diciendo: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Mire qué mensaje tan corto. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Juan no tenía que hacer una presentación como me tocó a mí, y no sé si la voy a usar, pero mire, no tenía que poner tantos versículos en una presentación, sino que su mensaje era claro y directo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y una de las cosas que él decía: yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Cuando él venga, él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Pero entonces Juan venía diciendo: detrás de mí viene uno. Y él les dijo: miren, yo no soy el novio, yo soy el amigo del novio. Yo no soy el Cristo, yo soy la voz que viene a preparar el camino al Señor. Entonces mire, él sabía cuál era su misión y la tenía bien clara. Pero entonces aquí viene una situación. En la primera venida de Cristo, Dios envió un mensajero, un preparador, un heraldo, para anunciar su venida. Entonces, como la segunda venida de Cristo será semejante, no idéntica, pero sí semejante a la primera, quiere decir que así como vino Elías, ahorita le voy a explicar, usted, no, pero usted me está hablando de Juan, ahorita vamos a leer. Así como vino Elías antes de la primera venida del Señor, también vendrá Elías antes de la segunda venida del Señor. Entonces, este tema
realmente es acerca de la venida de Cristo. Pero yo estoy hablando acerca de la venida de Elías, considerando que la Biblia dice que Elías tiene que venir primero. Entonces le voy a leer los versículos para sustentar lo que hasta el momento he dicho, con la ayuda del Señor. Mateo capítulo 17, versículo 10 y 11. Dice la palabra del Señor: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Palabras del Señor Jesucristo. Mire, si son palabras del Señor Jesucristo, pues tenemos que creerlas y tenemos que recibirlas. Y el Señor Jesucristo con mucha claridad le está diciendo a sus discípulos: Elías ciertamente viene. Diga conmigo: Elías viene. Eso lo dijo Jesús. Pero ahora viene el Señor Jesucristo y dice lo siguiente: y cuando Él venga, entonces a esas alturas, en base a esto, según la respuesta del Señor Jesucristo a la pregunta de los discípulos, el Señor estaba hablando de una venida futura de Elías. ¿Sí o no? Cuando Él venga, ¿ok? ¿Eso es futuro, sí o no? Restaurará, ¿eso es futuro, sí o no? Entonces en ese momento el Señor le está diciendo a sus discípulos: Elías ciertamente vendrá. Lo confirmó. Y cuando Él venga va a restaurar todas las cosas. Pero en el siguiente versículo que le voy a leer, que es el 12, el Señor les dice lo siguiente: pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron. ¿Cuántos quieren entender hoy? Yo quiero entender que les había hablado de Juan el Bautista. Jesús no les mencionó a Juan. Ellos lo dedujeron. Ellos lo entendieron, ellos lo comprendieron. Mire qué lindo, ¿verdad? Que el Señor muchas veces nos está hablando y aunque no nos diga con la claridad meridiana las cosas, el Espíritu nos hace entender lo que el Señor nos está diciendo. Entonces miren, prácticamente Jesús, nuestro maestro por excelencia, les está hablando de dos eventos. Les está hablando de dos tiempos. En ese momentito cuando están conversando, les habla del futuro y les habla del pasado. Cuando les habla del futuro les dice: Elías viene y cuando venga restaurará todas las cosas. Pero luego les dice: pero Elías ya vino. Eso es presente, pasado, futuro. Pasado. Ya vino. Pero aquí viene algo bien interesante. Y no le reconocieron. Vino y no le reconocieron. Semejanza. Si estamos hablando, y ahorita vamos a ver lo que dice la Escritura al respecto, porque hay una profecía clara y es la última profecía del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6. Esa es la última profecía. Ahí se cierra el canon bíblico del Antiguo Testamento. Y esa profecía dice: he aquí yo envío a mi siervo Elías. Y entonces el Señor, aunque no le pone fecha, sí le pone un tiempo y dice: antes que venga el día grande y terrible del Señor. Entonces cuando el Señor Jesucristo, en base a la pregunta de los discípulos, porque los escribas decían: no, es que Elías viene primero, Elías viene primero, Elías viene primero, lo repetían tanto que entonces los discípulos fueron con el Señor a decirle: Señor, ¿por qué los escribas dicen que Elías tiene que venir primero? Ellos tal vez deseando que les dijera el Señor: no, esos escribas están chanfleados. No, el Señor les dijo: sí, ciertamente Elías viene. Pero entonces aquí hay algo bien interesante, porque si Elías viene primero, tendríamos que considerar por lo menos dos cosas. Primero que quién o primero que qué.
Porque según Malaquías 4:5, no está hablando que viene primero que quién, sino que está hablando que viene primero que algo que va a suceder. Y entonces en un orden, en una línea escatológica, el Señor está anunciando desde el versículo 1 del capítulo 4 de Malaquías: he aquí viene el día grande y terrible del Señor, que será como un horno, ¿verdad? Que a los soberbios y a los que practican el mal les prenderá fuego cuando llegue ese día, dice, ¿verdad usted? Entonces empieza anunciando el día grande y terrible del Señor, que será como un horno de fuego. Pero ahora viene el Señor ya en el versículo 5 y dice: pero primero tiene que venir Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor, que es el periodo tribulacionario. Entonces hay una señal. Miren, por ejemplo, si Elías viene primero o antes que el día grande y terrible del Señor, y nos atreviéramos a decir que Elías ya vino, vendría la pregunta: ¿qué evento continúa después de la venida de Elías? ¿Ah? En base a Malaquías 4:5, el día grande y terrible del Señor. Ahora, si usted se recuerda cómo comenzó la enseñanza, que fue la base bíblica para sacar de la palabra profética más segura una profecía para anunciarnos una proclama profética para el año 2025. ¿Sabe cuál es el texto bíblico? Malaquías 4:5. Que en otras palabras el Señor nos está diciendo que la manifestación del profeta Elías ya está en operación. No ha venido Elías en carne y sangre, porque mire, hemos aprendido de labios de nuestro apóstol que antes de que venga lo literal viene lo espiritual. No ha venido el anticristo en carne y sangre todavía, pero va a venir. Pero el espíritu del anticristo ya está en operación, ¿sí o no? Entonces no ha venido Elías en carne y sangre. ¿Y no será que el espíritu de Elías ya vino? Dice que no estoy asegurándolo ni afirmándolo, sino que estoy lanzando la pregunta al aire. ¿Y no será que lo literal todavía no ha venido, pero lo espiritual ya está en el año del retorno? Y por eso esta proclama nos está anunciando que ese poder, que ese espíritu, que esa gloria, que esa unción y gracia que ministró sobre la vida del profeta del Altísimo llamado Juan el Bautista, ya está operando sobre nosotros. Yo me sospecho que sí. Pero entonces ahora aquí viene una situación. Primera venida de Cristo, vino Elías. Jesús dijo que Elías había venido, y los discípulos entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Y entonces sí tenemos que hacer la aclaración. La misma escritura la hace. Juan no era Elías, ¿verdad? Jesús dijo: Elías ya vino, refiriéndose a Juan. Pero Juan no era Elías. Lo que sucede es de que el espíritu que operaba, eso es bien importante hacer la diferencia, no es el espíritu humano de Elías el que vino en Juan, porque si no hubiera sido una reencarnación. No. El espíritu de Dios que se movía en Elías, el poder de Dios que estaba sobre el profeta Elías. Es que mire pues, ese espíritu se puede transferir. No el espíritu de él, no su espíritu humano, no. El espíritu de Dios en él se puede transferir. El Señor le dijo a Moisés: llama a los ancianos, pon las manos sobre ellos para impartir de tu espíritu en ellos. No de su espíritu humano, del espíritu de Dios que estaba sobre Moisés, ponerlo sobre sus ayudas ministeriales. Por eso fue que cuando Eliseo vio partir a Elías en ese arrebatamiento personal, le dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Pues no le está hablando de su espíritu humano. Yo quiero el doble de ese espíritu de Dios
que está moviéndose sobre ti. Y mire que le vino la doble porción de la unción. ¿Cuántos quisieran la unción que se movía en Elías? Yo la quiero, hermano. Y entonces el Señor la prometió para este tiempo. Entonces, en la primera venida de Cristo, primero vino Elías y luego vino Jesucristo. En la segunda venida de Cristo, primero viene Elías y luego viene el Señor Jesucristo. Entonces, si Elías ya vino, lo próximo, hermano, es que venga el Señor Jesucristo. Es decir, si ya está el heraldo, si ya está el mensajero, si ya está el que prepara el camino, y por eso tenemos que entender cuál es la función ministerial, Dios mío, en base a lo profético, porque esa es una enseñanza profética para entender cuál debería ser el mensaje. Porque si Juan el Bautista, sobre quien estaba el espíritu y el poder de Elías, su mensaje era: detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Quiere decir que parte principal de la misión de Juan el Bautista era anunciar la venida del Señor Jesucristo, de tal manera que la función y misión ministerial en este tiempo es anunciar la venida del Señor Jesucristo, diciendo que pronto vendrá nuestro bendito amado Señor Jesucristo. Ahora le quiero leer acá una porción de la escritura, y estos versículos algunos los han tergiversado, así como decía Pablo, así como el resto de las escrituras, ¿verdad? Y entonces Hechos capítulo 3 versículo 18 al 21 dice la escritura: no pierda de vista que Jesús dijo: Elías viene. En ese viene estaba hablando de la venida de Elías antes de la manifestación de Cristo en su segunda venida. Y entonces Jesús dijo: y cuando venga, restaurará algunas cosas, todas las cosas. Qué tremendo eso, ¿va usted? Y eso lo dijo Jesús: cuando Elías venga, restaurará todas las cosas. Y entonces mire cómo dice esta escritura: pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas. Mire qué interesante. Yo digo, nos tendríamos que dar a la tarea para ir a ver en dónde cada uno de los profetas anunció esto. Porque aquí dice: Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos. No dice de algunos. Eso quiere decir que todos los profetas anunciaron que Cristo debía padecer. Tendríamos que ir a buscar dónde lo anunció Isaías, dónde lo anunció Jeremías, dónde lo anunció Joel, dónde lo anunció cada profeta, porque aquí dice que todos los profetas lo anunciaron. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Ojo lo siguiente, y aquí entramos a un terreno un poquito delicado. Y Él envíe a Jesús. Una pregunta. Aquí es Hechos capítulo 3. Ya vino el derramamiento del Espíritu Santo y está exponiendo el apóstol Pedro uno de sus primeros mensajes. Una pregunta. ¿Aquí había venido Cristo en su primera venida? ¿Sí o no? Ya había muerto, había resucitado y había subido al Padre. ¿Sí o no? Vaya. Entonces, cuando ahora el apóstol Pedro dice: y Él envíe a Jesús, está hablando de un futuro, ya no de la primera venida, porque ya lo envió, ya vino y padeció y se cumplió todo lo que dijeron los profetas acerca de Él. Pero ahora dice: arrepiéntanse, conviértanse para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y entonces Él envíe a Jesús. Entonces viene otra vez el Cristo designado de antemano para vosotros. Ay, hermanos, es algo bien lindo, porque ahora ya es el mensaje a la iglesia, ya no es el mensaje a Israel. Porque a Israel Dios le envió mensaje por medio de profetas acerca de la venida de Cristo, y cuando Cristo vino la primera vez dijo que había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí o no? Pero en la segunda vez no viene a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que es el Cristo designado para vosotros, el Cristo que fue designado para nosotros.
Fíjese qué lindo, designado para nosotros. Dele fuerte el aplauso. Y ahora mire, esto está cardíaco, lo que voy a leer a continuación. A quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Entonces quiere decir que el día de la restauración de todas las cosas también está anunciado por los profetas antiguos. Habría que ir a buscar en dónde aparece. Si ahí dice que está, es porque está. Tal vez está debajo de la letra, pero está. La restauración de todas las cosas. Pero entonces quiere decir que hay un día señalado para la restauración de todas las cosas. Ahora vayamos uniendo esto. Si hay profecía que anuncia la restauración de todas las cosas, el mismo Señor Jesucristo dijo que se iban a restaurar todas las cosas, con la diferencia que el Señor Jesucristo sí dijo quién iba a restaurar todas las cosas. ¿Quién va a restaurar todas las cosas? Elías. Entonces quiere decir que en el día de la restauración de todas las cosas tiene que venir el que va a restaurar todas las cosas. Pero fíjese pues, de este versículo mal interpretado se agarra una doctrina que habla del reino ya, que lo interpreta de la siguiente manera: que Jesús va a venir otra vez hasta que todas las cosas estén restauradas. Y entonces eso es lo que dice esa falsa doctrina, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es restaurar, ya no Elías, ¿verdad? Nosotros tenemos que restaurar todas las cosas para que así el Señor pueda venir, porque si no, no puede venir. Y entonces tenemos que restaurar el gobierno, y entonces tenemos que meternos a la política. En lugar de pastorear una iglesia, tenemos que gobernar una nación. Una herejía terrible, hermano. Tenemos que restaurar la educación. Tenemos que restaurar todas las cosas, y entonces ya puede venir el Señor Jesucristo. No, eso no dice allí. Y de hecho le quiero leer una versión que es la Biblia al día, que para mí lo explica un poquito mejor. En ese versículo 21 dice: es necesario que Él, hablando de Cristo, permanezca en el cielo. Fíjese qué tremendo esto, porque el Señor Jesucristo subió. Mire, la Biblia dice que subió más alto que todos los cielos, ¿verdad? Para llenarlo todo. Pero luego se sentó a la diestra de la majestad, y entonces Él permanece a la diestra del Padre, cumpliendo un oficio eterno como sumo sacerdote de los bienes futuros. Pero es necesario que Él permanezca allí. Pero mire qué lindo esto: hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Entonces miren, Jesucristo subió y está sentado a la diestra del Padre, y será necesario que Él permanezca allí. ¿Hasta cuándo? No dice hasta que todas las cosas sean restauradas, sino que dice hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Eso quiere decir que el Señor, sentado en su trono, está esperando, porque Él sabe que va a volver. Él lo prometió, y repetidas veces Él dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. Yo voy a regresar, yo voy a volver. Y dio tantas parábolas hablando de un hombre que se va de viaje, que encarga las tareas a sus siervos y luego regresa y pide cuentas. Lo anunció. Pero entonces, Él sabe. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Siendo Dios, estableció tiempos, y entonces Dios señaló un tiempo que le llamó el tiempo de la restauración de todas las cosas, y de una vez Él mismo dijo que quien lo haría sería Elías. Y entonces, sentado en su trono, está esperando que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, insisto,
No cuando ya todo esté restaurado. No. Cuando llegue el tiempo. Le voy a poner un ejemplo. Esto no lo dice la Biblia, solo para darme a entender. Supongamos que el tiempo de la restauración de todas las cosas fuera a durar 7 años. Es solamente algo didáctico. No va a decir, el pastor Gilmar dijo que el tiempo de la restauración va a durar 7 años. No estoy diciendo eso. Supongamos que fuera así. Y el tiempo de la restauración de todas las cosas comenzó, sigo en la suposición, el 1 de enero del 2025. ¿Hoy qué fecha tenemos? 16. En ese ejemplo que estoy poniendo, si el tiempo de la restauración va a durar 7 años y ya empezó hace 15 días, nosotros ya estaríamos viviendo el tiempo de la restauración de todas las cosas. Pero eso no significa que ya todo está restaurado, pero que ya comenzó la restauración de todas las cosas. Entonces el Señor va a permanecer en el cielo hasta que empiece el tiempo de la restauración de todas las cosas. Eso quiere decir que desde el momento que comience ese tiempo, el Señor puede venir en cualquier momento, porque Él no va a esperar hasta que todo esté restaurado, sino que cuando esté ese tiempo de restauración por medio del profeta Elías, el Señor se va a manifestar en cualquier momento. Ahora, esto abónelo a mi cuenta, pero yo creo que esta proclama del año del retorno, que cuando usted va a investigar, a estudiar ese término hebreo, Shuv 77:25 del hebreo, usted se va a dar cuenta que es un tiempo de restauración. Mire, si yo le voy a ser honesto, yo pensé en algún momento cuando estaba oyendo la enseñanza, antes de que el apóstol diera la proclama, porque yo había estudiado un poquito esa palabra y me había enfocado más, porque muchos versículos de ese término Shuv se traducen como restaurar. Por ejemplo, un ejemplo. José le dice al copero que está en la cárcel: dentro de 3 días Faraón levantará tu cabeza y serás restaurado a tu puesto. Ahí es Shuv, restaurado. Entonces ese término se usa mucho. Yo en algún momento dije, estaba mi esposa a la par, y mira, ¿no será que el año que estamos empezando es el año de la restauración? Y no se llama así, pero sí es. Es que mire, Shuv significa restauración, significa reconciliación, significa restitución, significa reposo, significa un montón de cosas que lo conforman, pero una de las principales es la restauración. Y Elías es un restaurador. Entonces miren, el Señor Jesucristo va a venir en el tiempo de la restauración de todas las cosas, y Elías será enviado primero para comenzar a restaurar todas las cosas, y en eso va a aparecer el Mesías en su manifestación secreta, entre paréntesis. Acuérdense que la segunda venida del Señor se divide por lo menos en 2 partes: una manifestación secreta y una manifestación pública. Ahorita yo estoy hablando de la manifestación secreta, que es para nosotros. ¿Cuántos anhelan esa manifestación secreta? Ok, habiendo dicho todo esto, le quiero leer esta porción de la Escritura, que es bastante conocida también. Dios bendito. Estoy avanzando muy poco y muy lento, pero creo que vale la pena ir poniendo bien estos cimientos. Lucas 1:15 al 17 dice la Escritura: porque él será grande delante del Señor, no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él. Fíjese qué tremendo: irá delante de él. ¿Quién va primero? El que va adelante, ¿verdad usted? O sea, Elías, aunque aquí está hablando de Juan, ya entendimos esa parte, ¿verdad? Irá delante de él. Elías viene primero. Entonces imagínese usted que Elías o Juan va caminando y Jesús va detrás. Primero llega Juan al Jordán, y ahí está anunciando el reino de Dios y el arrepentimiento, y mucha gente llega confesando sus pecados. Él llegó primero al Jordán, ¿sí o no? Y en eso aparece el Señor Jesucristo.
Dice, pues mientras Juan está cumpliendo su ministerio, mientras Juan está predicando el arrepentimiento, mientras Juan está bautizando para perdón de pecados, en eso aparece de repente lo que decía Malaquías 3. Yo envío a mi mensajero delante de ti para preparar el camino, y de repente aparecerá el Señor a su templo. Entonces de repente aparece el Señor Jesús en el Jordán. Y entonces la misión de Juan era presentar al Cordero de Dios. Hoy que venía para acá en la mañana, venía meditando en eso, y yo dije, qué tremendo. Mire, abónemelo a mi cuenta esto que le voy a decir. Esto es algo particular. Yo creo que cuando Juan el Bautista presentó al Cordero de Dios, que era Jesús, que biológicamente era su primo también, qué difícil va usted. Tuvo que tener una revelación extraordinaria. Y la misma humanidad de Jesús, que escondía la divinidad de Cristo, impedía creer. Por eso solamente por revelación se podía saber de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso fue que Pedro, cuando lo dijo, no fue porque fuera más inteligente que todos los demás, sino que el Señor le dijo, bienaventurado Pedro, porque esto te lo reveló mi Padre celestial. ¿A cuántos le revelaron que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Bueno, pero entonces Juan, ¿qué misión, hermano? No se podía equivocar. No podía presentar a otro. Y entonces cuando ve venir a Jesús, lo señala. Y él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo presentó. Pero yo me sospecho que Juan no estaba totalmente convencido. Le voy a decir por qué. Porque resulta que Juan mismo dijo lo siguiente: el que me envió a bautizar me dijo. Qué lindo cuando Dios le habla a uno, ¿va usted? ¿A cuánto les ha hablado el Señor aquí? Qué lindo cuando tú puedes decir, Dios me dijo. Entonces Juan dijo, el que me envió a bautizar me dijo que cuando yo viera descender al Espíritu Santo sobre una persona y el Espíritu Santo permaneciera sobre él, él es. ¿Le dieron una señal para identificar al Mesías, sí o no? ¿Cuál era la señal? Que el Espíritu Santo iba a descender sobre él e iba a permanecer. Eso quiere decir que Juan iba a ver al Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo se dejó ver, ¿sí o no? Ok. Pero ¿eso cuándo pasó? ¿Antes de que lo presentara como Cordero o después? Eso pasó después. Es decir, Juan está bautizando y de repente aparece Jesús. Y entonces él dice, él es el Cordero de Dios. Ahí es en donde yo digo, no lo dice la Biblia, yo lo pienso, lo interpreto, que no tenía la certeza, porque la señal que le habían dado todavía no se había cumplido. O sea, él sintió algo cuando lo vio venir. Él percibió algo y dijo, este es el Cordero de Dios. Y entonces mire qué lindo va, porque bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero el Señor Jesucristo dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Ese es un círculo virtuoso. Tú crees sin haber visto, pero por haber creído luego puedes ver. Y entonces mire, Juan creyó sin ver la señal que le habían dado, porque no se esperó. Él lo hubiera dicho, yo me sospecho que él es, pero voy a esperar. La señal es que el Espíritu Santo va a venir sobre él. Cuando esa señal sea cumplida, sí, con todo el vocerrón que tengo lo voy a proclamar. No, de una vez lo señaló. Y entonces vino Dios, y cuando lo bautizó y salió del agua, ¡pau!, se abre el cielo y empieza a descender el Espíritu Santo en una forma corporal. Y se oye la voz del Padre. Y entonces ahí yo digo, Juan dijo, ay, vaya que no me equivoqué. Entonces la señal le confirmó. Entonces hay señales que Dios da que sirven para confirmar. Ya diste el paso en fe.
No estabas totalmente seguro en tomar una decisión y te lanzaste. Y entonces Dios en su misericordia, cuando ya te lanzaste, te dice: te voy a dar una señal de que no te equivocaste. Ya cuando viene esa señal, dele un aplauso al Señor. Mire, uno quisiera que Dios le hable a uno, hermano, en sueños, en visión, por profeta y de todas las maneras, para decir: ya, Señor, estando completamente seguro, lo voy a hacer. Y sabe que el Señor permite que a veces, teniendo incluso dudas en el corazón, pongamos en la balanza, y tal vez en la balanza es 60-40, ¿va? La balanza se inclina un poquito para acá, entonces me voy a ir por acá. Y entonces vienen las confirmaciones. A veces, por ejemplo, tú tomas una decisión y vienes a la casa del Señor y de repente una profecía que te confirma que hiciste bien. Pero entonces la profecía no te guió para hacerlo. Entonces no lo hiciste porque Dios te habló en una profecía. No te moviste por un sueño, no te moviste por una visión, no te moviste porque fulano te dijo: mira, a mí el Señor lo que me muestra es que vos no sos pastor, sino que sos apóstol. O sea, no te mueves por lo que te dicen los demás, sino que te mueves por la convicción que el Espíritu te da y el testimonio que te da el Espíritu Santo. Y cuando le crees, empiezas a caminar y entonces empiezan a venir señales que te van confirmando y te dicen: vas por buen camino. Entonces, cuando Juan vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús y que permaneció sobre él, dijo: sí, él es. Y entonces se le confirmó totalmente que era Jesús. Entonces él vino precisamente para eso, Dios bendito. Mire, yo no llegué al tema que le quería compartir realmente en esta oportunidad, pero miren, aquí hay algo que me llamó la atención y tal vez se lo voy a dejar como granito para estudiarlo. Juan, operando sobre él el espíritu de Elías y el poder de Elías, venía para hacer varias cosas. No las voy a mencionar porque me voy a entretener ahí. Aquí en el versículo 17 habla de una, y en esa me quiero enfocar en este momento. Para hacer volver, perdón, es en el 16, porque ese 17 ya es otra cosa extraordinaria. Pero en el 16 dice: y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios. Entonces, parte de la misión de Juan el Bautista, sobre quien operaba el espíritu de Elías, era hacer volver a muchos al Señor su Dios. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Cómo lo hará? Haciendo volver a muchos al Señor su Dios. Entonces la operación Elías consiste en hacer volver. Y ese hacer volver en hebreo se dice shu. Y este es el año del retorno, que en hebreo pues se dice, y así lo dice nuestro Padre Espiritual, el año del shu. Entonces shu significa hacer volver. Entonces este es el año de hacer volver. Pero como la unción que operaba y el oficio que tenía Juan era profético, porque Juan, ya dijimos, era profeta del Altísimo, y el espíritu de Elías que operaba en él era un espíritu profético también. Eso quiere decir que la unción profética debe tener objetivos, y uno de los objetivos es hacer volver. Mire, ¿sabe cómo lo entendí yo en una oportunidad? Usted sabe que cada uno de los 5 ministerios tienen funciones básicas en común, como dice Efesios 4:12, que entre los 5 equipan a los santos para la obra del ministerio. Pero cuando ya los vemos de manera individual, nos damos cuenta que cada uno tiene dones diferentes del Espíritu Santo y tiene funciones diferentes para ir al mismo objetivo: hacer que todos alcancemos la unidad de la fe, alcancemos el conocimiento pleno del Hijo de Dios, la estatura del varón perfecto y la medida de la plenitud de Cristo. Pero cada uno lo hace, digámoslo así, según las herramientas que Dios le dio. Por ejemplo, un evangelista. Sobre un evangelista se mueven dones de poder extraordinarios. Y uno de los propósitos de ese ministerio es hacer volver. ¿Pero a quiénes? Sobre un evangelista hay un espíritu de arrepentimiento que convence de pecado
a los pecadores. Y entonces generalmente ese amor y esa compasión a las almas perdidas se mueve en el evangelista y entonces predica allá afuera. Las almas se rinden a los pies de Cristo y vienen a Él. Esa es la función de un profeta dentro de la iglesia. Porque no predica a los perdidos para que se salven, sino que le predica a los que ya son salvos para que se arrepientan y se vuelvan al Señor su Dios. Porque hay muchos que son salvos, pero están alejados del Señor y necesitan un llamado profético para volverse al Señor su Dios. Y esa es la unción profética, hacer volver, hacer volver. Entonces miren, ahí, yo le había puesto a esta parte, y se lo vamos a, ya solo para dejárselo ahí como un granito, para que usted lo vaya a procesar. El llamado profético. Pero no me refiero al llamamiento de cómo Dios llama a un hombre o mujer para que sean profetas, sino que el llamado que hacen los profetas, según la función de Juan el Bautista, que es hacer volver. Hermanos de alabanza, vénganse por favor, ya solo tengo 4 minutitos para concluir. Entonces mire, los profetas hacen volver. La unción profética hace volver. Y entonces fíjese que me llamó la atención, porque en los libros proféticos, que ya dijimos que son 17, aparece el término Shuv. Y entonces podemos ver a todos los profetas en esa función particular haciendo volver. Usted puede buscar todos los versículos en donde Isaías el profeta es usado por Dios para hacer volver a Israel. Donde Jeremías, hermano, Jeremías es el profeta que más utiliza el término Shuv, más de 100 veces. Hablándole a Israel, vuelve, 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 vuelve. Entonces miren, solo se los quiero leer. No me voy a detener a explicarlos. Solo saqué un versículo de cada uno de los libros. Bueno, no de todos, de algunos nada más. Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Entonces ese es el llamado profético que hizo Isaías. Bueno, aquí me voy a saltar porque le había puesto otro más. Este es el de Jeremías, uno de los muchos que hay. Ve y proclama estas palabras al norte y di: regresa, infiel Israel. Ese es Shuv, vuelve. Declara el Señor: no te miraré con ira, porque soy misericordioso. Declara el Señor: no guardaré rencor para siempre. Solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has obedecido mi voz, declara el Señor. Volved, otra vez el Shuv, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño y os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia y os llevaré a Sión. Entonces el llamado profético es hacer volver. Bueno, este me lo voy a saltar, este también. Lamentaciones. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. ¿Sabe cómo entiendo esto yo? Así como fue valiente para pecar, que sea valiente para venir a confesar sus pecados. Examinémonos, examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Ezequiel: por tanto di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Oseas: vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque has tropezado a causa de tu iniquidad. Tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Joel: aún ahora declara el Señor: volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Malaquías, y este es el último. Mira, perdón, yo solo le di así como que unas muestras nada más. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros.
Póngase de pie, por favor. Tengo 40 segundos para hacer una breve oración. ¿Saben? Es un tiempo de volver. Claro, mire, qué tremendo, ¿verdad? Porque qué lindo el tiempo de volver a la casa del Padre, ¿verdad? Nuestra aliyá espiritual para la iglesia, para que nosotros regresemos al lugar de nuestro origen. Pero yo creo que antes de volver a aquel lugar, nos tenemos que volver aquí. Aquí nos tenemos que volver al Señor, y entonces Él nos hará volver a Él, y Él volverá a nosotros también. Tiempo de volver. Entonces, la unción profética, mire, este es un año profético. Shuv es una unción y una función muy profética. Usted la busca en la Biblia y se va a dar cuenta cómo los profetas levantados por Dios fueron a proclamarle a Israel que volviera a su Dios. ¿De dónde se tenía que volver? ¿A dónde tenía que volver? Ese es un año de mucha restauración, hermano. Yo le decía el domingo a los hermanos que este año vamos a ver mucha más gente venir a los pies del Señor. Y no solo gente incrédula o inconversa convirtiéndose, eso es algo maravilloso. Gente de Dios, gente que es pueblo de Dios, que está alejada, va a volver, van a volver. Porque el Señor ya nos lo anunció en una proclama. El año de volver, el año del retorno, el año de la restauración. Entonces, si ya comenzó el tiempo de la restauración de todas las cosas, acuérdense, es necesario que Jesús permanezca en el cielo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces, si ese tiempo ya empezó, en cualquier momentito, hoy mismo podría ser, en cualquier momentito podría aparecer el Señor, porque ya vino el precursor, porque ya vino el mensajero, porque ya vino el heraldo, que es Elías. Padre, ayúdanos a volver. Ayúdanos a volvernos a ti de todo corazón, pero también úsanos para que otros vuelvan, que podamos tener ese mensaje claro en nuestro corazón para proclamar en voz, en cuello, Señor, diciéndole a tu pueblo: vuelve a tu Dios, porque el Señor será compasivo para contigo y te perdonará de todos tus pecados. Tiempo de volver. Cantemos al Señor, adoremos y bendigamos el nombre de nuestro Dios. Volverá. Lo declaramos una vez más. Él volverá. Amén. Y lo creemos, Señor. Producciones Ebenecer y Rema TV presentó La Escuela Profética de Ministerios Ebenecer. Una transmisión en vivo desde la ciudad de Guatemala. Para más información, visita nuestro sitio web ebenecer.org.gt.